compartir el desayuno del día de hoy con la jefa de guardia, la doctora Natalia Tabella. Bienvenida, ¿cómo le va? Gracias. Un gusto saludarte. Igual. Siempre es bueno, la guardia es uno de los lugares, de los referentes de salud con más movimiento en Tandil, así que siempre es bueno conocer algo más de adentro. Te pregunto primero algo general, ¿cómo está la guardia? Bueno, la guardia, este último tiempo hemos tenido un aumento de profesionales trabajando en la guardia, con lo cual estamos tratando de cumplir la demanda, que bueno, en esta época invernal todos sabemos que aumenta, y se le suma este año el aumento de la gente que se vuelca al sistema público, ¿sí? En este último tiempo estuvimos viendo que los números de este año son que hasta ahora la guardia ha visto más de 40.000 personas, eso habla casi de un tercio, un cuarto de la población de Tandil, es mucho. Claro. Que es visto comparado con años anteriores. El año pasado, sí, el año pasado a esta altura se habían visto casi 6.000 personas menos. O sea que se ha aumentado la demanda en estos 8 meses de 6.000 personas más que en número han concurrido a la guardia. Correcto. Es mucho, es un 16% más o menos, no es menor, ¿sí? Se siente en la atención. Correcto, y también hay que mencionar el hecho que la guardia, que no solamente en general concurre un paciente que es de urgencia, sino que estamos mal acostumbrados y a veces quien no corresponde también va a una guardia a tratar de... Sí, eso es una realidad, es una realidad que vemos a diario. Ahora hay un sistema de demanda en la guardia donde 1 o 2 médicos, según el horario, porque se trata de reforzar más el horario en el cual la gente concurre más, están atendiendo a la gente que por ahí se está categorizando. El paciente llega a la guardia, se hace un triage que lo hace un enfermero que está especializado y entrenado, que ha recibido cursos y formativa para poder realizar ese triage. Se cataloga al paciente, para que el paciente quizás lo entienda mejor, como un semáforo rojo, amarillo, verde. El paciente que es rojo probablemente no llegue por sus propios medios, sino que vengan con la ambulancia, traído. Ese ingresa quizás inicialmente sin pasar por el triage, directamente a la guardia, pero los otros pacientes se categorizan en amarillo y verde. El paciente categorizado como amarillo debe ser visto con más prioridad y el paciente caracterizado como verde puede esperar un tiempo, que el tiempo real pueden ser 5 horas, o sea, lo que el paciente está capacitado para esperar por su patología. Perdón, porque hay gente, claro, cada uno que va con su patología es la prioridad. Exactamente. ¿Puedo ir con fiebre y dolor de garganta y tener que esperar 5 horas? No es lo que habitualmente pasa, pero en un caso en que la guardia se colapse, que justo aparezcan accidentes, una ACV, otras prioridades, puede llegar a pasar. En realidad ahora estamos intentando que el paciente que solo tenga fiebre y dolor de garganta, inicialmente no sea lo primero que haga ir a una guardia. O sea, si eso ocurre, se está viendo el paciente por demanda espontánea, que son estos consultorios paralelos a la guardia, que ejercen al lado, que frente a que el médico evalúe alguna cosa que haya pasado desapercibida, pasa a la guardia o es atendido en la guardia. Entonces, esos tiempos hoy es poco probable que pase, no podemos decir 100% de las veces que no, porque a veces... Claro. ¿Esos consultorios de qué hora a qué hora funcionan? Prácticamente están 24 horas, lo mismo que la guardia. Muy bueno. Si en algún momento no hay demanda espontánea y el paciente realmente no requiere una atención que sea urgente o que rápidamente comprometa su vida, a veces se le sugiere, si quiere venir a partir de las 8 de la mañana al día siguiente que está el médico. En el caso de que no haya, pero prácticamente hoy están siendo cubiertos las 24 horas por un médico con demanda. Ese tipo de organización creo yo que es fundamental para poder atender la urgencia, que es en definitiva lo más grave y lo que muchas veces corren en riesgo las vidas, ¿no? Para ambas partes, para los pacientes que van hacia la guardia y son atendidos quizás con una demanda menor, pero pueden ser atendidos igual, y para los que están de guardia en la trinchera, como decimos nosotros, que por ahí el agotamiento de estar viendo 100 pacientes por día
no está bueno ni para el paciente que llega muy grave ni para el médico que lo tiene que atender. Claro, Entonces, sí, sí, sí. Estamos hablando con la doctora Natalia Tabela, jefa de guardia del Hospital Ramón Santamarina. Guardia del Hospital Municipal Ramón Santamarina, que es la única guardia de emergencias que hay aquí en la ciudad de Tandil, así que toda persona que tenga una emergencia, un accidente o lo que sea, cae en la guardia del hospital. Y digamos, esto determina que el trabajo sea realmente muy, pero muy importante allí, ¿no? es importante, sí, sí, sí. Hoy por hoy la guardia, como bien decía Rodolfo, con el shock room es de lo mejor equipado justamente para salvar vidas en este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las situaciones que habitualmente entran a un shock room, teniendo en cuenta que no solamente puede ser alguien que ha sufrido un accidente, sino una intoxicación, en fin, contame vos... ¿Cuáles son las causas más emergentes, que ponen en riesgo la vida, digamos, para rápidamente? que un paciente llegue al shock room? Bien. Paciente descompensado, hipotenso. Perdón, ¿qué es un paciente descompensado? El paciente descompensado es el que no puede mantener sus signos vitales estables. Un paciente con la presión muy baja o muy alta que pone en riesgo una ACV, un paciente con algún foco neurológico, un paciente con un dolor que puede responder a un dolor típico cardíaco por un infarto de miocardio, un paciente con disnea, falta de aire, dificultad respiratoria, por supuesto el trauma y sí, eso básicamente. Un paciente con en general los síntomas se acomodan en síndromes y de ahí después se hace el diagnóstico final del paciente, ¿no? Los más comunes son eso, dolor de pecho, falta de aire, paciente inconsciente, paciente con un foco neurológico, esos rápidamente son derivados al shock room. ¿Hay días más calientes, por así decirlo, para la guardia? ¿Hay días con mayor demanda, momentos? ¿Cómo es esto, bueno, dentro de lo que... Depende de la patología. Ahí tenemos una división por patología. Los pacientes traumatizados se ven en época de verano mucho más viernes a la noche, sábado a la noche, las madrugadas, 7 de la mañana, 6 de la mañana, post boliche, post juntadas. Bueno, ahí vemos accidentes viales, moto. ¿Les llegan heridos? Porque hay épocas, o a veces por ahí porque no nos enteramos, de gente joven por ahí que se pelea en la calle y terminan en la guardia. Sí, hay. Eso fuera de los boliches, de cuando el boliche se cerró, el cúmulo afuera, sí. Pero no sé, domingo a la mañana, sábado a la mañana. ¿Todos los fines de semana tenés algún candidato? Y algún candidato, sí. Todos los fines de semana. Casi todos. Podríamos, es como una excepción el día que el médico que estuvo de guardia diga que no se levantó a suturar un paciente a la madrugada por alguna cosa de estas. ¿Sí? No es un volumen exagerado, no es algo como se ve en otras ciudades, pero bueno, sí. Es raro no haber visto uno en una noche. Fin de semana. Sí, sí. Las intoxicaciones por alcohol o por otros La productos. Problemática del trauma hoy es, además de lo vial, es el consumo. El consumo de drogas y alcohol ha aumentado, se nota. Se lo vio en todo lo que es esto de salud mental, la guardia nueva que se implementó de salud mental, hay mucho consumo problemático, que desencadenan también en situaciones que requieren una demanda por guardia por salud mental, porque todas estas drogas favorecen el desarrollo de cosas preexistentes en el paciente. Es muy importante que vos digas, y lamentablemente es la realidad, que de un tiempo a esta parte eso ha aumentado mucho. Sí, se ve. Sí, se ve. ¿Y con qué síntomas ingresa un paciente con consumos problemáticos que ustedes detectan al toque? Bueno, hay dos situaciones, desde que concurre el paciente o lo lleva a la familia, puede ser con un brote psicótico, con un intento de suicidio, con un abuso de sustancias. El propio paciente en algunas oportunidades demanda una internación porque está sistemáticamente consumiendo y ya no quiere internarse él. Pasan esas cosas, sí, lo vemos. Qué difícil, ¿no? Porque... O un paciente con dolor de pecho, hipertenso, taquicárdico, tenemos que pensar dentro de las causas si es joven, si no tiene patología cardíaca conocida previa, que puede haber tenido ¿Y ahí que se lo interroga al paciente, si se puede, si no se hará algún tipo de...? Se hace el interrogatorio, por supuesto, y también se puede hacer analítica donde pedimos sustancias. ¿Y ustedes tienen las 24 horas, digamos, un laboratorio para pedir, por ejemplo, esto, lo básico? Sí, eso sí.
sí, sí, casi todo. El laboratorio, la verdad que no tenemos restricciones, por ahí no podemos pedir un laboratorio de un paciente, un control tiroideo. Sí, claro. Pero, o se sugiere, después la internación se hace, o a veces se le saca sangre y se estudia después. Pero sí, 24 horas el laboratorio, sí. Uno habitualmente piensa en la guardia, en los profesionales que están atendiendo, todo el conjunto de trabajo, pero ¿cuántas son las áreas o cuáles son las áreas que están junto con la guardia trabajando? Mencionamos laboratorio. Laboratorio, hematología, por supuesto que las unidades de cuidados críticos, UCRI, terapia intensiva, imágenes, porque también tenemos 24 horas imágenes, tomografía, los técnicos de rayos, sí. Hay guardias de todo. De todo. ¿Y profesionales de qué ramas son las que forman parte de en la guardia? Sí. Estamos traumatólogos, cirujanos, clínicos y sí, traumatólogo, cirujano, clínico. Después está, por supuesto, la guardia de pediatría, la guardia de ginecología, la guardia de unidad de cuidados críticos respiratorios, que la denominamos UCRI, y la guardia de terapia intensiva. Correcto. A ver. Y ahora se sumó salud mental. Salud mental, por supuesto. Sí, que estamos en... Hablemos un poquito de salud mental, que ha tenido intensa actividad. Y qué bueno y qué tranquilidad debe ser para ustedes tener a profesionales de la salud mental. Sí. Pues bueno, ustedes han hecho de psicólogo, de psiquiatra, bueno, tienen la capacidad para hacerlo además, pero qué bueno poder tener a alguien en quien delegar o ayudarse mutuamente, ¿no? Exacto, sí, porque nos definen mucho más la conducta con respecto a decidir una internación, no decidirla, qué tan continente puede ser la familia para que el paciente haga un seguimiento ambulatorio o necesitamos sí o sí internarlo. Por supuesto que siempre un intento de suicidio se interna y tiene que estar controlado, además de, bueno, todas las acciones médicas que hay que hacer según lo que haya consumido, pero sí, suma mucho. Porque también hay demandas por ataque de pánico y está bueno que sea visto por un profesional y después siga un seguimiento. No te pido un ranking, pero ¿qué tipo de sustancias, me imagino que el alcohol será el primero, qué tipo de sustancias consumen los pacientes que terminan en la guardia? Alcohol sí, también, cocaína, marihuana, se está viendo aumento del consumo, sí. Después, por ahí es más difícil que nos cuenten si tomaron alguna pastilla de estas para las fiestas electrónicas, el éxtasis o algo de eso. Es más difícil que el paciente lo relate, pero cocaína y marihuana, y en general cuando el médico pregunta y le explica el riesgo de no contarnos que consumió porque puede tener una implicancia en el tratamiento, entonces ahí el paciente si está lúcido, si puede contarnos, en general suele decirnos, y si no sale en el laboratorio. ¿Estos pacientes que van intoxicados en algunos casos van individualmente o aparece uno y algún otro integrante más del grupo? ¿Son varios que caen en la misma situación? En general el paciente consulta o lo trae la familia. Ajá. Y depende cuál sea la consulta, ¿sí? A veces viene solo, a veces porque hay también situaciones en las cuales a veces están en casas de contención, entonces... Ajá. Bueno, es variable la problemática en ese sentido y la forma en que aparece al sistema también cambia según que sea. ¿Observan ustedes, esta es una pregunta difícil de hacer y quizá difícil de responder, consumos problemáticos van cambiando de acuerdo al nivel socioeconómico del paciente? ¿Se puede percibir eso en una guardia o no? No tanto. No tanto. Hoy la cocaína es como medio... marihuana también, no hay mucho. Tampoco tenemos el relato de gente que consuma Paco, por ejemplo, ni vemos tampoco. El que llega a la guardia es como un paciente que alguna contención tiene, que tiene un intento de salir o un accidentado, que bueno, diagnosticamos el consumo por otro lado. Pero no tenemos una cercanía, digamos, con el Paco, con las drogas electrónicas. No parece el paciente, por lo menos, relatarlo o sincerarse en ese sentido. ¿Y hay algún tipo de
de estadística que tengas, si no, no importa, de cómo ha aumentado el ingreso de pacientes con consumos problemáticos a la guardia? Y de la gente que fueron hasta lo que es agosto, fueron 900 pacientes que consultaron por salud mental, 900 consultas, quizás Correcto. en alguna oportunidad es el mismo paciente que vuelve, Entiendo. ¿sí? Entonces... Se mezcla ahí. Se mezcla, Sí, sí. es difícil saber, no tengo un número exacto para decirles cuántos, porque no teníamos salud mental antes, entonces claro. es difícil. Sí, sí. Ya cuando vaya esto transcurriendo y tengamos las estadísticas de este año, compararemos el año que viene con estas. Correcto. Yo, antes de la pausa, no sé, Rodolfo, ¿quieres dejar alguna pregunta pendiente? No, bueno, hablar un poquitito sobre, ahora que se acerca la primavera, el verano, bueno, sí, qué es lo que ocurre durante el año, con esta época del año, con relación al tema de accidentología en motos especialmente, uso de cascos y todo eso, que cómo repercuten en la guardia. Y háganme acordar que yo le dejo una pregunta pendiente relacionada con también el verano y los ofidios. Si tenemos en la guardia suero antiofídico, pero eso para después. Bien. Para después Bien. de la pausa, y vamos a charlar un poquito con Natalia Tabela. Yo te quiero preguntar algo también de tu profesión, de vos, ¿sí? Bueno. Para conocerte un poquito más desde Perfecto. ese punto de vista. Natalia Tabela, jefa de guardia del Hospital Ramón Santamarina, está charlando con nosotros en el desayuno de Tandil Despierta. Estamos aquí compartiendo el desayuno de hoy con la doctora Natalia Tabela, la jefa de guardia del Hospital Municipal Ramón Santamarina. Varios mensajes, uno de ellos dice: le mando un excelente día a mi doctora que me operó, soy Pato, su fiel oyente, y bueno, nos manda el saludo para la doctora Tabela. Gracias. La doctora Tabela, que es nacida en Tandil. Nací circunstancialmente en Buenos Aires, mi mamá de Tandil, mi papá de provincia de Buenos Aires, circunstancialmente nací en Tandil, todos en Buenos Aires, mis hermanos todos ya nacieron acá. ¿Pero que estaban de pasada? Estaban... No, vivieron unos meses, apenas se casaron y después ya nos vinimos todos para acá y nacieron mis hermanos acá ya. Bueno, sos tandilense. Tandilense, sí. Y en ese sentido, ¿a qué escuela fuiste? Yo fui a la escuela número 2 en la primaria, fui a la escuela Granja, la secundaria. Y bueno, ya después me fui a La Plata a estudiar y hice la residencia de cirugía general en Olavarría. Correcto, es una carrera Larga. Intensa, larga e interesante. ¿La especialidad? Cirujana general y soy mastóloga también. Se viene ahora en octubre el mes de prevención de cáncer de mamas, así que te vamos a molestar nuevamente. No, por favor, no moleste. Así que cirujana general, Cirujana o sea general. que si llega a pintar en un trauma, una situación, Ahí vamos. ahí va Tabela. Cirugía, al quirófano. ¿En el Hospital Santamarina cuánto tiempo aproximadamente? Estoy desde el 2012. Terminé la residencia y ya me vine para acá. Bien. Bien, doctora. Sí, habían quedado algunas preguntas. Sí, una de ellas tiene que ver con el tema de, bueno, la accidentología vial, concretamente el uso de casco, que tanto, bueno, tantos accidentes de tránsito se dan con motos, especialmente en primavera, en verano. Bueno, un poco una reflexión de qué es lo que se ve en la guardia al respecto. Sí, se ve así como lo decís, empieza el verano, empieza el calor, se extienden las juntadas, se consume más alcohol, drogas que estábamos hablando también, y sí, aumentan los accidentes. Todavía hace frío, está un poco quieto, hay poca plata, eso también se nota en la guardia, se nota, hay es cíclico, los primeros días del mes aumentan los accidentes, aumenta esta cosa, después a veces calma un poquito hacia fin de mes. Correcto. Qué increíble lo que dijiste, la falta de plata también se nota También en la guardia. Nota, sí. Se sale menos. Se sale un poco menos, Sí, se consume se menos. consume menos, No hay exactamente. nafta para pasear. Claro. Qué fenómeno. Cascos más, menos, ¿qué pasa en el verano? Y hay más accidentes, los accidentes graves se relacionan con el no uso de casco o el uso indebido, a veces lo usan desatado, lo llevan en el codo, no se fractura en el codo, pero sí trauma de cráneo. Se ve, eso aumenta en verano, sí, hay mucho más. ¿Qué diferencia hay entre ir con un casco puesto como corresponde y un casco desatado, como usted Y mencionaba? el casco desatado, frente al mínimo movimiento ya de la moto, vuela, no hay casco. O sea, quizás la diferencia sea la vida en esa cosa tan sencilla como decir, ya lo tengo puesto, lo trabo. Claro. Ustedes lo ven, digamos, ven la diferencia entre vivir o morir o entre vivir y quedar
hemipléjico o lo menos quedar internado varios días en terapia. Sí, siempre apuntamos a la conciencia de si sabés que te vas a juntar, si sabés que vas a tomar alcohol. Tandil es chico, nos podemos movilizar rápidamente hasta caminando. Yo fui adolescente, iba caminando del boliche a mi casa, si eran 20 cuadras, 25, 30, 40, tratar de no subirse a una moto si consumimos alcohol, tratar de que uno en el grupo no consuma alcohol para que sea el que después haga la vuelta y lleve a todos a la casa. Se está empezando a ver un poco, los adolescentes están tomando esta conducta, conductor asignado, ese no consume, pero bueno, tiene que ver con la educación y con la conciencia de que, bueno, está en riesgo nuestra vida. Yo también lo empiezo a ver, no sé si se notará en porcentajes, pero empiezo a ver, por lo menos en algunos sectores, un poco más de conciencia. Sí. Pa, no tomo, me das el auto y Sí. Nada, Funciona. En general funciona. Funciona. Sí, sí, sí. Y de 10 salidas es una quizás que no tengas que tomar. En la adolescencia cuesta que se tomen todas estas conductas y la conciencia de que nos puede pasar algo, pero a veces habría que dar una vuelta y ver las consecuencias. Yo siempre le pregunto a los médicos que atienden traumas lo siguiente. Las charlas que se dan en la intimidad, en el shock room, cuando viene alguien que, por ejemplo, tuvo un accidente en la moto y no tenía casco y se empieza a acordar de la familia y se empieza a acordar, si toma conciencia de la gravedad que tiene, de lo que tendría que haber hecho y no hizo. Vemos de todo. Vemos el que está consciente y pregunta si se va a morir y tiene miedo y se arrepiente, como vemos el que no le importa ni su vida. ¿En serio? En esas situaciones, sí. Yo lo he visto y me ha impactado. He pensado qué mal debe estar este chico que tiene riesgo de vida y que no toma conciencia de eso, o no le importa, o si me muero, me muero. Yo lo he visto, es muy triste, porque eso pone en manifiesto que todas esas conductas, esa persona no las va a cambiar, porque no tiene un respeto y un valor por su propia vida. Menos pensar en la familia, en el dolor que va a dejar o que le está dejando la familia con la noticia A que hay que veces darle, ¿no? tiene que ver con la problemática de, bueno, no sentirse querido, no sentir que tiene una familia, mucha calle. Se entiende. ¿Y de los otros? Y sí, algunos, o sea, los que están con riesgo de vida inminente quizás ni tengan conciencia porque, claro, bueno, no están en situación, pero los otros sí, empiezan, qué boludo. ¿Qué te dicen o algo que te haya llamado la atención o que te haya contado algún colega justamente de esos momentos? ¿En qué piensan? ¿En quién piensan? Y no, piden por la familia, piden ver a la familia, preguntan si se van a morir. Creo que en la primera pregunta, ¿me voy a morir? ¿Estoy mal? Si pueden tomar conciencia de eso, sí, es impactante. Y después, por supuesto, que es tremendo ver una madre abrazada al hijo que o está intubado o ya no está, que en segundos la despertaron de la cama para decirle que su hijo se pegó un palo en la moto y no la contó. Es muy triste, es muy triste. Eso son las cosas en la medicina que van haciendo, horadando, aunque no parezca. ¿Cómo se le comunica a una familia que hay un integrante de la familia internado en estado grave, por decirlo más suave? No, en general se lo llama como porque se acerquen al hospital, porque el hijo sufrió un accidente, no se da mucha información, es un riesgo, porque se hace una cadena después de accidentes, de riesgos, se desmaya, a veces no tienen cómo venir, tienen que conseguir quien los traiga, llamar un remis, agarrar un auto en esas condiciones. Entonces, inicialmente la primera no es una información muy grande. Si el paciente está crítico, se le da conocimiento cuando la gente llega y bueno, si tenemos que dar la mala noticia, la verdad que a veces lo hacemos como podemos porque nos cuesta muchísimo, a los médicos nos cuesta muchísimo. Claro, evidentemente la cuestión humana está también presente y eso influye. Sí. ¿Vos sos mamá? No. Soy tía muy presente. Bueno, entonces sabés lo que significa. Sí, no, es tremendo. Sabés lo que significa. Es tremendo y me ha tocado gente que conozco y
familias que conozco y es triste, es muy triste, sí, es triste. Ahora en el hospital, bueno, quería agregar Sí, por favor. Se sumó al staff de la guardia el doctor Barilaro, Guillermo Barilaro, internacionalmente referente en trauma. Sí, se está haciendo mucho trabajo para ver si podemos bajar esta estadística, concientizar, ver dónde está la problemática para quizás tomar alguna medida puntual, que eso va a ser después de algún análisis un poco más importante, pero se está capacitando enfermería, se están haciendo cursos con médicos, ateneos de trauma. Bueno, el doctor, un referente que, bueno, suma mucho. Es una persona, como decías vos, reconocida a nivel internacional. Qué lujo poder tenerlo en la guardia. Sí. Yo le decía a Natalia en la pausa que lo vamos a tener que invitar un desayuno de estos a charlar. Sí. No sé, Rodolfo, si te queda... sí. El suero antiofídico. Suero antiofídico. ¿Hay suero antiofídico? Hay disponibilidad, digo, es raro que haya 5 o 6 víboras. Es raro, generalmente aparece una cada tanto y después se repone el suero antiofídico. También llega el calor, llega estas situaciones, cuidarse, saber que los animales es su lugar donde viven y se desarrollan. Las víboras en general, si nosotros hacemos ruido y movemos con la vibración de las caminatas y vamos con mucha gente, tratar de respetar los senderos, no meternos en donde hay grandes yuyales. Ojo, porque las víboras suelen estar en las sierras, pero también bajan a tomar agua donde haya arroyitos. Los periarroyos son también lugares donde hay que tener cuidado. Mientras se transite por caminos, es raro que pase, estar atentos, pero bueno, tratar de evitar lo que se pueda evitar. Salvo que la pises o ocurra algo así, no es habitual. No es habitual que el animal ataque, lo hace más en general en defensa cuando se ve amenazado. Exacto. Y si no siente, por ahí si salimos a caminar, bueno, tratar de no salir solos, no salir muy sigilosos, no meternos en lugares donde haya yuyos. O hacer ruido, digamos. Más que nada la vibración. Me parece que sienten la vibración y por nuestra temperatura, que son animales de sangre fría, también eso lo pueden como registrar y la vibración, así que bueno. Eso es muy importante. A caminar raramente en las sierras, ahora viene calor, tampoco se hace la caminata en horarios que haya muchos animales, pero bueno, tratar de hacerlo en grupo, aunque sea. Totalmente. Que ayuda. Es una cosa menor, no va a evitar nada, pero a veces colabora. Y la mordida del ofidio, es decir, la mordida de la víbora, ¿te da tiempo para llegar? Da tiempo. Sí, da tiempo. Son horas, a veces hasta empezar a presentar los síntomas y todo. Si vas solo, es un poquito más difícil. En general la mordida en sí no genera tanto trauma que te haga quedarte ahí quieto. Ajá. ¿Sí? Tratar de andar por lugares donde uno pueda tener una señal telefónica. Correcto. O sea, tenemos lugares re lindos en Tandil donde podemos estar comunicados y en general la mordida en sí no genera que uno tenga que quedarse en el lugar, no es un trauma tan... Correcto. Pero bueno, lo malo es el veneno. ¿Y cómo actuamos en el mientras tanto? En el mientras la mordida tanto, y que llegamos al hospital. Tratar de apretar bien la herida, que sangre, porque eso puede hacer que veneno que esté ahí localizado lo podamos sacar con exprimiendo la herida y consultar lo antes posible, porque eso va a ser la diferencia. A veces frente a una mordida muy superficial, a veces llegan apenas a hacer un arañazo y eso en general no pasa nada, pero cuando la mordida es profunda no pasa desapercibida. Sí. Traten de llamar a una ambulancia en el lugar que estén y, bueno, de lo contrario, asistirlo. Supongo que si hay un vehículo cerca, lo más fácil es subir al vehículo y mover para la guardia. Para la guardia. Correcto. Exacto. Mencionó ambulancias. ¿Funcionamiento de las ambulancias en la guardia? ¿Cómo están en este momento? Estamos algo mejor con respecto a las salidas. A pesar de que hubo un aumento en la demanda en la guardia, el número de pacientes, las salidas se mantuvieron estables. Eso habla que hay capaz que un poquito más de conciencia al llamar a la ambulancia, que es otra cosa que nos pasaba a veces, más allá de la demanda por guardia, que quizás era algo para verse en un consultorio. Con la ambulancia pasaba similar, que se llamaba a todo por la ambulancia, claro. La ambulancia para todo.
Ahora parecería, por lo menos las estadísticas marcan que estamos más o menos igual a esta altura del año con el año pasado, pese a que hay más demanda en la guardia. O sea que hay un uso quizás un poquito más responsable. Natalia, te prometíamos que el cuarto te liberábamos y nos hemos extendido unos minutos, pero la verdad que es un gusto. Tan didáctica es hablar con la doctora, es con uno más. La verdad que es muy, muy didáctica. Obviamente te vamos a volver a invitar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estaremos para el octubre. Graciela nos dice, excelente cirujana, soy una de sus pacientes, mi nombre es Graciela, dice que tengan un excelente día. Bueno, gracias. Un lujo la guardia, dice si no hubiera que esperar 2 horas para ser atendido. Bueno, explicó la doctora, porque si te estás muriendo seguro que no vas a esperar 2 horas. Perdón la drasticidad. Pero eso sí, eso sí. Doctora, bueno, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. La doctora Natalia Tabela, jefa de guardia del Hospital Ramón Santamarina.